Nos preguntamos cuáles son los territorios de las luchas sociales, de maricas, machorras y trabas, de las feministas, de indigenismos e indianismos, de personas que viven con VIH, de activismos LGBTIQ+. Queremos cartografiar esos territorios y transitar esas luchas a partir de espacios simbólicos en la ciudad y de sus márgenes. Y también encontrarnos para hablar con las personas que movilizan y le dan cuerpo a esas luchas. Parla Sibhanyani, nos hablaremos. Hola Ángela, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Yo estoy muy contenta. Gracias. En esta ocasión nos encontramos con Ángela Usuna Bobarín, una compañera integrante de Mujer de Plata y una compañera abogada de Mujer de Plata. Ángela, bienvenida. Bienvenida nuevamente a este 10º programa de Parla Sibhanyani. Y Mainaya, Roberto, bienvenido. Esta es mi tierra, ¿no? Este es el lugar donde he crecido. Muy agradecida por el espacio, por el trabajo que ustedes realizan, visibilizando las luchas que realizamos desde todos los territorios. Entonces, estamos aquí ya para charlarnos así. Prácticamente este es mi hogar, ¿no? Es el lugar donde he crecido. Esta es la sección de canterías de la comunidad de Carachipampa. Antiguamente, o años anteriores, este era un lugar verde, con pastoreos, con ríos, como puedes ver, ¿no? Pero con el pasar del tiempo ha sido avasallado por la urbanidad, ¿no? Y no habiendo sido saneado por ni por el INRA ni por el municipio, porque nadie ha adoptado la posición en la que se encuentra este lugar en el INRA, porque supuestamente no cumple con la normativa, ¿no? que exige una propiedad agraria, y tampoco por el municipio. Entonces está como en el limbo, ¿no? esta propiedad. Y bueno, ha sido avasallada por la urbanidad, han venido ya de otras comunidades aquí a establecerse, y ha sido loteada este territorio, no es como en el lugar en el que yo he conocido. Por eso es muy importante, ¿no? Porque hasta este lugar, que es parte de la ciudad, es parte del municipio de Potosí, pese que ya hay, digamos, asentamiento urbano, se podría decir, no llega, por ejemplo, luz, agua, que es pues elemental, ¿no? para la gente, y mucha de la gente que vive aquí es de gente del área rural también, ¿no? Pero de otro, ya no es de mi comunidad, ¿no? Mi comunidad ha ido, ¿cómo se puede decir?, un poco desapareciendo igual, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, porque mi abuela, y yo quería empezar con eso, ¿no? La conexión que yo tengo con la defensa de la tierra, el territorio, con la identidad indígena que tenemos y con los derechos de los pueblos indígenas, nace también de la crianza que yo he tenido con mi abuela. Yo soy hija de una mamá sola, ¿no? Una mamá soltera. Me he criado mientras mi mamá iba a trabajar, era trabajadora del hogar, también es trabajadora del hogar mi mamá. Yo me he criado con mi abuela en este espacio. Para acceder a una mejor educación, porque mi mamá me decía: tienes que estudiar, si no estudias vas a sufrir. Mi abuela igual, ¿no? Entonces era la esperanza de que yo pueda tener una mejor vida estudiando, ¿no? Entonces me han inscrito a un liceo
de señoritas, es el Santa Rosa aquí en Potosí. Entonces con mucho esfuerzo, ¿no? Mi mamá, con mucho esfuerzo, y ahí yo he sufrido mucha discriminación, ¿no? Porque era una niña indígena del área rural, yo hablaba quechua y se burlaban de mí por hablar quechua, ¿no? Yo me peinaban 2 trenzas, ¿no? Entonces se burlaban igual por mis 2 trenzas, ¿no? Y mi abuela me contaba, por ejemplo, yo lloraba, no quería ir a estudiar. Entonces mi abuela decía, me contaba una historia de que cierta mañana, por ejemplo, cuando llegó la primavera, decía en quechua ella, ¿no? Me contaba, no llores, hijita, te voy a contar una historia. Cuando llegaba la primavera, todas las flores bien coquetas, de todo color, amanecían, ¿no? Hacían fiesta, dice. Manchaita kusirikukanku, decía, ¿no? Manchaita kusirikukanku. A lo lejos dice que había una florcita opaca, ¿no? Opaca. Y las otras flores al verle, dice que le decían, pues, ay, no, esta inilla, fea, acachaki, aspa, ¿no? Entonces son denominativos que se da en ese entonces y se sigue dando, ¿no? Despectivamente, inilla se llama, ¿no? A las personas, a las niñas que son del campo. Entonces le decían así, tú no eres de aquí, andate, ¿no? Andate, le decían. Entonces la Irampu se ponía a llorar, dice, ¿no? Entonces lloraba. La Pachamama le escuchaba, ¿no? A la Irampu, y que lloraba tanto, y me recordaba a mí también, ¿no? Me recordaba las veces que he llorado y por qué no quería ir a la escuela, ¿no? Entonces, y dice que en complicidad con el otoño y con el viento, en otoño han charlado, ¿no? Digamos, la Pachamama con el viento, y para raspar un poco de una de sus polleras, porque según mi abuela contaba que la Pachamama es una mujer que vive en el centro de la tierra y que tiene 12 polleras, ¿no? Entonces una de sus polleras es color rojo. Entonces raspó un poco del color de sus polleras y sopló en otoño, y junto con el viento llevaron ese colorcito a la Irampu para pintarla, ¿no? Y pasaban los días, y una mañana de invierno ella amanecieron todos bien, amanecieron y vieron que la Irampu había florecido toda coloradita, bonita, ¿no? Y estaba muy ruborosa, ¿no? Entonces, y las otras flores estaban de envidia, ¿no? Pero la Irampu no fue como sus hermanas, ¿no? No las insultó ni las denigró, ¿no? Entonces lo que ha hecho ella más bien ha sido compartir con ellas tal vez lo que tenía, ¿no? Y con las hermanas del lugar también, porque se usa el fruto de la Irampu para la fiebre, por ejemplo. También se usa para teñir los tejidos, ¿no? Entonces, y me contaba, ¿no? Mi abuela, o sea, que las flores no siempre florecen en primavera, pueden florecer en invierno, y también las flores no siempre florecen en el valle, sino florecen también en la altura, en el altiplano. Es por allá, por ejemplo, en esos lugares montañosos donde está creciendo, ¿no? Y pueden florecer en invierno hasta en los lugares más inhóspitos que uno puede imaginar. Ukumanta pachamuni, sutika airamputika, kay alturas pitiakuni, chiritika niwanku, kaymanta pacha kawarini kawsayniyta, minería nisqawan wañupusan, kawarini phawayta kundurta, kawarini bizkachasta pakakuyta, kawarini siki mirasta wañuyta, yakirikuni ñañasniymanta, kay mineriawan nisqawan wañupusanku, ajinapis muskurikuni, p'unchaypi tukuyma kay tukukunqa, yatisun kawsakuyta sumaqta Pachamamawan. Y a veces, ¿no? La discriminación que uno sufre en los espacios no nos haga cambiar, ¿no? El sentir que tenemos también por la naturaleza y por compartir, sobre todo porque uno de los características de los pueblos indígenas, y creo que es algo que nosotros hemos
lo hemos practicado muy bien, es la colectividad, ¿no? La comunidad. Por eso estamos resistiendo 500 años más de 500 años de colonia, y por eso seguimos aquí, ¿no? Y sigue una muestra. O sea, estos tejidos son para nosotros lecturas, textos, los colores, los cuentos, son nuestros procedimientos, usos y costumbres, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, ¿no? En este primer espacio en Cantería, Ángela, las ciudades, ¿no? Los márgenes de las ciudades generalmente se van poblando a medida que la migración campo-ciudad, ¿no? Se hace más evidente, ¿no? Hay una centralidad de la ciudad, ¿no? Que intenta como negar, porque muchas veces en los márgenes no hay Estado, ¿no? No hay servicios básicos, no hay Estado, no hay educación muchas veces, ¿no? Los niñas tienen que ir como al centro, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo se resiste desde estos márgenes, pensando en esa migración campo-ciudad? ¿Cómo se resiste? Porque la idea, ¿no? O sea, yo digo, sí, o sea, todas, ¿no? Las familias aspiran a que el hijo o la hija estudie, ¿no? Sea por bachiller, profesional, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo se resiste desde estos márgenes sin renunciar a la identidad étnica, ¿no? Sin renunciar a estos conocimientos, ¿no ves? Sobre medicina tradicional, ¿no? Para entender también estos territorios, ¿no? Que para mí son territorios de resistencia finalmente, ¿no? No todos se van a alinear, digamos, a la urbanidad blanca, colonial, ¿no ve? Capitalista, que es el centro histórico de Potosí, digamos, ¿no? Y las familias que dicen que son descendientes de españoles, ¿no? Entonces, ¿cómo se resisten estos territorios, en estos márgenes, ¿no? Yo pienso que la comunidad, ¿no? Es uno de los elementos primordiales que nos ha llevado a seguir manteniendo y resistiendo en esto. Nosotros seguimos manteniendo, y bueno, el acompañamiento incluso que yo hago, no solamente en este territorio, sino irónicamente yo hago un acompañamiento mucho más profundo, no en este territorio, sino en otro territorio que después lo vamos a visitar, y que una de las características es la colectividad, la comunidad. Seguimos nosotros manteniendo los usos y costumbres y las fiestas, o sea, por ejemplo, las fiestas que nosotros pasamos al año, los procedimientos en justicia indígena originaria, por ejemplo, que es muy potente para mí como abogada, ¿no? Entonces, eso es para mí algo muy potente. Nosotros tenemos autoridades indígenas anualmente que se van eligiendo y que ellas, por ejemplo, administran, es como un pequeño estado, una comunidad. Una comunidad indígena es como un pequeño estado, tiene su órgano ejecutivo, su órgano electoral, que reside en su misma base y también en sus autoridades, ¿no? Su base es la que hace normativa. Entonces, esa colectividad, o sea, todo se decide en colectivo, en comunidad. Creo que eso es uno de los elementos primordiales de los pueblos indígenas. Cómo resistimos es a través de la comunidad y cómo también seguimos manteniendo eso, o sea, seguimos cumpliendo con nuestros usos y costumbres y procedimientos pese a la urbanidad, ¿no? Porque el municipio de Potosí tiene población indígena y tiene área rural también, TCO saneadas dentro de su municipio, ¿no? Y aún así seguimos resistiendo. Y algo muy interesante, lo del Ayo Jesús de Machaca, por ejemplo, que yo trabajo con ellos, tiene un distrito, para mí es un distrito indígena, ¿no? Es un distrito indígena porque el subalcalde es elegido por las bases, por la comunidad, no es seleccionado por el alcalde, digamos, sino es seleccionado por las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, yo pienso que lo que nos ha enseñado a resistir y a mostrar es la comunidad y seguir manteniendo esa memoria, y también esa memoria también que nos da mucho las mujeres, yo pienso. A eso iba mi segunda pregunta, ¿no? Por ejemplo, no hay Estado en los márgenes de la ciudad, en estas zonas, bueno, que la urbanidad lo llama periféricas, ¿no? Ahí de repente tú lo planteas un sentido de comunidad, de repente más vivo también acá, ¿no? Por la forma de organización. Pero también, o sea, no podemos negar que hay violencia patriarcal, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿cómo llega el feminismo de Mujer de Plata, en este caso, ¿no? A estas zonas? ¿O no llega, no? O sea, ¿cómo hacemos la discusión feminista en estos territorios, no? Yo pienso que llega, pero camuflada. O intuitiva, como plantea la Galindo, sí, no sé. Intuitiva y camuflada, yo pienso, porque está ahí, o sea, el feminismo está en la resistencia de las mujeres, en cómo ellas siguen manteniendo, por ejemplo, estos tejidos. Por ejemplo, los tejidos hablan, usar el tejido no es por usarlo, no, ay, qué bonito, qué color, no.
cada territorio tiene un color que lo identifica, de pronto un símbolo, por ejemplo. Los valles, por ejemplo, van a tejer y van a aguar, nosotros lo llamamos flores. Por ejemplo, este es un tejido del valle, pero en el altiplano aguamos más, por ejemplo, animalitos, depende, ¿no? Por ejemplo, este es un cóndor, un zorrito tengo por aquí, por ejemplo. El zorrito, por ejemplo, es de aquí, ¿no? Porque nosotros tenemos zorritos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos color celeste es porque tenemos lagunas. Mira, porque hay agua, ¿no? Ese es representativo. Y eso está en la identidad de las mujeres, ¿no? Entonces, cómo ellas van manteniendo la colectividad también a través de esto, ¿no? Cómo se reúnen para aguar, por ejemplo, y para compartir también. ¿Cómo era, no? O sea, cómo le pregunta a la mamá, a la nieta, a la abuela, entonces le va pasando, transmitiendo también eso. Pero existe un machismo indígena para mí, ¿no? O sea, hablamos de machismo colonial, muchos lo atribuyen. Este es, creo, muy importante porque lo atribuyen el machismo solamente a la colonia cuando se habla de machismo, pero no, hay un machismo indígena que ha estado siempre en los pueblos indígenas. Por ejemplo, la división de hombres y mujeres, ¿no? O sea, que las mujeres no podamos ser autoridades, por ejemplo. Hablo del territorio en tierras altas, ¿no? Yo he visto que las autoridades mujeres no podemos ser autoridades, somos acompañantes, ¿no? Entonces, si bien este principio de la dualidad, por ejemplo, ¿no? Que solamente se ha quedado así, tiene que ser hombre y mujer siempre, ¿no? Entonces, es algo que está, y se habla del machismo indígena en ese sentido, o que no te reconozcan la tierra a las mujeres, a menos que te cases, ¿no? Entonces, ¿cómo entramos las mujeres en este sentido? Por ejemplo, yo pienso que sí, un poco camuflado, porque aquí no se habla mucho de machismo, no se habla, no, desconocen el machismo, dicen, no, aquí no hay machismo, y si alguien reconoce, es por el tema de la colonia, pero no reconocen que ha habido un machismo indígena que está perpetrado en las memorias, no solamente de hombres, sino también de mujeres, ¿no? Que no se dan cuenta también. Esta distribución de la tierra y el territorio, por ejemplo, que para mí es muy preocupante, porque yo he sido también, si se podría decir, afectada con esa situación. Yo no tengo territorio porque mi mamá no se ha casado. Yo tampoco, ¿no? Entonces está ahí, ¿no? Que no tengo el territorio, que no tengo acceso al territorio, por ejemplo, o que no pueda ser autoridad. Yo creo que podría hacer muchas cosas. Yo, si fuese una autoridad indígena para mi comunidad, ¿no? Establecería muchas cosas, pero no sé, no puedo, digamos. Y si me casara es mi marido el que va a ser autoridad, no yo, ¿no? Entonces, yo pienso que entra camuflado, algo que me encanta, y sí quisiera contarles esa historia. Yo la conozco a doña Marcelina Tapia, justamente este es un regalo de Marcelina Tapia, es una incuña de ella que me ha regalado. Ella es la primera mujer autoridad de su comunidad, pero ha sido nombrada por accidente. ¿Por qué? Porque su esposo no asistía a las reuniones. Entonces, como no asistía a las reuniones, ha dicho, lo castigaremos. Para castigarle le vamos a nombrar a su esposa que sea la autoridad, no él, su esposa. Entonces, por castigarle. Y claro, doña Marcelina ha aprovechado, o sea, en vez de indignarse, ha aprovechado esa situación, y cuando ella ha sido nombrada autoridad indígena, ha empezado con las luchas en contra de los ingenios mineros, por ejemplo. ¿No? Que eso es muy potente, claro, para mí, ¿no? Ella empezó, se ha organizado, y todos tenían, al principio era como una burla, no le hacían caso, pero ella se ha posesionado, ya, me van a hacer caso, ¿no? Entonces soy autoridad, entonces ¿para qué me están en quechua, no? Porque ella no habla español, es quechua. Y esa es una de las razones por las cuales nos hemos conectado, porque se ha contactado conmigo y yo era una de las pocas abogadas que sabe hablar quechua y que sabe sobre más o menos procedimientos en pueblos indígenas originarios. Entonces nos hemos contactado, de ahí ha nacido mi relación con el Ayo Jesús de Machaca a través de Marcelina Tapia, ¿no? Entonces, y me encantaba cómo ella luchaba y ha conseguido que un ingenio minero deje de trabajar en el territorio, porque ella ha encabezado una lucha social, legal, ¿no? Y ahí está ese feminismo, por ejemplo, y ha sido camuflado, te digo, ¿por qué? Porque ha venido, o sea, camuflado porque no era la idea que haga eso, ¿no? Sino ha sido como un castigo, ¿no? Entonces a mí me ha parecido potente eso. Entonces yo creo que el feminismo está llegando poco a poco. Por ejemplo, me ven a mí,
O sea, la que me ha posesionado a mí en el Ayo Jesús de Machaca ha sido doña Marcelina. No ha sido una autoridad. Entonces, cuando ya me veían, no, esta abogada es mujer primero, ¿no? Y es joven, pero medio que no, tal vez sabrá, me decían, ¿no? Sabrá. Pero cuando yo ya he empezado a encabezar la lucha juntamente con doña Marcelina, ya veían que yo tenía pasión por mi trabajo, ¿no? Entonces ya para el siguiente año, como ella ya no era autoridad, pero no, hay que continuar con ella, me decían, ¿no? Entonces he continuado con ella, he continuado y están, y poco a poco ha sido una inspiración, yo pienso, porque muchas mujeres ahora quieren estudiar Derecho, por ejemplo. Eso es importante. Muchas mujeres quieren estudiar Derecho y hay una situación que me causa risa porque se han empezado a solicitar las afiliaciones de mujeres. Y eso ha sido porque he estado yo ahí, ¿no? Entonces, y sí, hasta cierto punto hemos avanzado, no mucho, pero ahora ya se acepta la afiliación de mujeres cuando no están casadas. Se acepta. O sea, hemos avanzado, yo pienso, se ha camuflado poco a poco. Ya veían, digamos, algo que yo sí voy a marcar, por ejemplo, es que cuando yo he entrado, yo era, dime Ángela, no hay problema, no me gustan los títulos. Pero ya me querían changuear ya también, ¿no? O sea, me querían changuear, entonces he dicho, no, creo que díganme nomás abogada, pero como no podían decirme abogada, me decían doctora. Entonces, ya con eso, digamos, un poco ya he conseguido un poco más de respeto por parte de los mayores, porque los hombres mayores no me respetaban, no me escuchaban, ¿no? Pero cuando yo ahora hablo, ya me escuchan, ¿no? Ya me hacen caso. Y lo mismo, yo les pido, a veces habla una mujer y no quieren dar la palabra, la compañera está hablando, ¿no? Claro. Entonces escuchémosla, y no la escuchaba. Entonces a mí me parece interesante lo que dice la compañera, haremos caso, muy bien. Entonces te das cuenta, poco a poco ya las mujeres estamos empezando ahí a hacernos escuchar y estamos cambiando cosas adentro. He crecido con una historia que me contaban sobre el ser rico. El ser rico en realidad es una mujer. Es una mujer, es una huaca, ¿no? Entonces, para nosotros esta serra, nosotros ya con Mujer de Plata la llamamos serra, huaca para los pueblos indígenas, es una representación profunda para nosotras, porque al igual que las mujeres, está siendo explotada. Por la minería y por el extractivismo, ¿no? Nosotros tenemos una frase, las cooperativas mineras violan todos los días al Cerro Rico como violan el cuerpo de las mujeres, ¿no? Es una mujer que todos los días está siendo explotada y violada, ¿no? Y es como una muestra de lo que pasa también con el cuerpo de las mujeres en los territorios también, en la urbanidad también, y también con el extractivismo y demás en los territorios indígenas, porque no nos olvidemos que la tierra que está siendo explotada es una mujer, es Pachamama igual, ¿no? O sea, todo está siendo explotado. Entonces, una historia muy bonita que me contaba, por ejemplo, mi abuela con este principio de dualidad que tienen siempre los pueblos indígenas, es que esta huaca tiene su pareja que está allá, el caricari, ¿no? Ese es el caricari. Entonces, cuentan que este cerro tiene más plata que nuestra serra, pero no se deja explotar. Dice que cada que quieren explotar, quieren abrir una mina, aparecen sapos, se inundan, entonces no puede. ¿Por qué no se deja explotar? Dice, porque dice que está guardando todo su mineral, porque le envía por las noches al cerro a través de hormiguitas, de vizcachas, de serpientes, les envía, dice, mineral para que no muera, porque la serra tenía que morir hace años, ya tenía que morir porque ya no tenía más mineral, ¿no? Entonces, como es su amada, entonces no quiere que muera, entonces le va enviando, no se está guardando para ella, digamos. Entonces es un poco triste también, ¿no? Porque sí, no tiene punta ya y sigue siendo explotado también, ¿no? Entonces más atrás tienen su hijo, igual se llama Huacachi, que está en el Ayo Jesús de Machaca. Es interesante la conexión, ¿no? Porque alrededor de Potosí toditos somos pueblos indígenas. Claro. Aquí en este lado está Carachipampa, al otro lado va a estar Jesús de Machaca, más abajo está Cantumarca. O sea, Potosí está rodeada de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, y eso marca mucho. Por ejemplo, hay ciertos límites que están
que la colonia ha establecido, unos arcos, el arco de Cobija, por ejemplo, que es muy, muy simbólico, es que ese era el límite de los indios con los criollos, ¿no? Entonces, que está en la ciudad. Y alrededor estábamos nosotros, ¿no? Y que ha crecido. Y que evidentemente, no, como has debido de ver aquí, no ha cambiado mucho, porque los pueblos indígenas seguimos siendo desplazados, pese a que ya ha llegado la urbanidad, pero no gozan de muchos derechos, ¿no? Sigue habiendo precariedad, por ejemplo, en los territorios, ¿no? Ha traído prensa, ¿va? Sí, Prensa internacional. Sí, ha traído prensa ya. Ay, no, Nos están vendiendo. todavía con sus aretes ha venido. Les voy a decir. Con sus aretes de plata, ¿ves? Deben ser ricachas. Deben ser gente ricachas, ¿sí? Que uno tenía unos aretes así grandes, así. Sí, ya me estoy imaginando lo que van a hablar ahí. A pesar de que hay una normativa ambiental, se salta porque hay harta corrupción, Sí, ¿no? hay una situación, o sea, todos los recursos naturales que son explotados en todo el territorio boliviano y en especial en Potosí, Sí. se encuentran en territorio indígena, ¿no? Entonces, lamentablemente, los pueblos indígenas originarios no pueden tener acceso a la administración de los recursos naturales. Quien tiene es el Estado, y el Estado otorga concesiones mineras, estos lugares, a empresas privadas, a cooperativas, ¿no? Sin consultar a los pueblos indígenas. La trampa de la consulta previa, por ejemplo, es una trampa porque el tema de la consulta previa se tiene que realizar de acuerdo a las normas y procedimientos de los pueblos indígenas, no de lo que uno cree, porque van a una comunidad, a veces ni siquiera se entiende qué está pasando en las comunidades y les dicen, ya se ha hecho consulta previa y estamos ingresando, y a veces les van a sacar fotos, les hacen firmar planillas y dicen que se ha hecho consulta previa, pero eso no es cierto. Todo esto, o sea, todos estos recursos están dentro de territorios de pueblos indígenas. Los pueblos indígenas solo tienen derecho de uso de suelo, pero no del subsuelo, por ejemplo. Y eso para nosotros, por ejemplo, desde la cosmovisión andina es una trampa, porque nosotros tenemos esta trilogía, por ejemplo, el caipacha, ¿no? El caipacha, que podría ser derecho de uso de suelo, ¿no ve? El ucupacha, que es el subsuelo, ¿no? Entonces, para nosotros, en derecho lo llaman, en materia ordinaria se llama ucupacha, en materia ordinaria se llamaría subsuelo, pero para nosotros es el ucupacha, y para nosotros, y el hanampacha, que es el cielo, ¿no ve? Entonces, para nosotros es una unidad, no está dividido, pero para el Estado sí lo divide. Nos han reconocido, o sea, con la constitución política del Estado y el saneamiento de las TCO, solamente nos han reconocido el derecho de uso de suelo, pero no el de subsuelo. Y ahí estamos en una trampa. ¿Por qué? Porque sigue otorgando el Estado a empresas foráneas, ¿no? A gente privada, a privados, a cooperativistas, todo esto, y esto nos está causando seria contaminación ambiental, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que se está dando? Por ejemplo, estos son diques de colas, por ejemplo. Los diques de colas, muchos creen que son lagunas, por ejemplo, pero no son lagunas. Los diques de colas son los lugares donde se echa la basura del procesamiento del mineral. Esto está mezclado con cianuro, con material tóxico que afecta, ¿no? Y no tienen permisos ambientales. Muchos de los diques de colas que están aquí no tienen el permiso ambiental, y si lo tienen, lo han conseguido de una forma muy corrupta, ¿no? Fraudulenta, además, como decías, ¿no? Entonces ya lo tienen charlado. La misma ley ambiental, la ley minera, no es adecuada y no responde a la realidad también de los pueblos indígenas originarios, que debería de hacerse, porque nuestra constitución política del Estado nos reconoce a los pueblos indígenas originarios como parte del Estado plurinacional, ¿no? Entonces, pero no lo hacen, es simple discurso para nosotros, ¿no? Sí, aquí seguimos en el Ayllu, Jesús de Machacá, estamos resistiendo a la minería.
Ángela, estamos en el Ayllu Jesús de Machaca, ya nos adelantaste, ¿no?, todo el trabajo minero que se viene realizando, pero ese trabajo, ¿no?, que contamina también, lamentablemente, asentado en comunidades indígenas, ¿no? ¿Por qué es importante estar en este territorio? Mostrar estos diques de colas, mostrar este trabajo minero, ¿no?, que no está siendo responsable con el tema ambiental, ¿no? Al contrario, hay un contubernio, vamos a decirlo, con el Estado, ¿no?, con las autoridades del Estado que trabajan el tema de las licencias mineras, por ejemplo. Sí, no solamente es el tema medioambiental, hay también un tema de vivencia de los pueblos indígenas. O sea, cuando se habla del tema medioambiental, también hay que hablar de los pueblos indígenas, ¿no? Porque es el territorio donde se explota y el territorio donde más se explota el tema medioambiental, por ejemplo, es en territorio indígena. Entonces también hay que hablar sobre los derechos que tenemos estos pueblos, los pueblos indígenas, a vivir en un medio ambiente sano, a vivir en paz, el Sumaccausay, por ejemplo. Los pueblos indígenas hace más de 500 años que no vivimos en paz. ¿Por qué? Porque siempre han empezado a ingresar, o sea, lo que les ha interesado a la corona española en su momento ha sido nuestros recursos naturales. Lo que les ha interesado al Estado y al Estado boliviano, a la República, incluyendo el Estado plurinacional, son los recursos naturales. Los pueblos indígenas no han vuelto a recuperar esa autonomía y esa autodeterminación sobre su tierra y territorio, ¿no? Entonces, no solamente para mí cuando hablamos de medio ambiente implica solamente medio ambiente, y eso yo refuto mucho, por ejemplo, con muchas colectivas que se dedican a la defensa del medio ambiente, tienen que luchar con pueblos indígenas porque ahí hay gente que está viviendo, o sea, es nuestro territorio, y a veces encabezan luchas, muchas colectivas ambientales sin los pueblos indígenas, y hablan a nombre de nosotros. No pueden hablar a nombre de nosotros sin vivir ahí, sin saber cómo está. Nos usan como banderas, pero no hablan, o sea, no saben cómo se vive aquí, ¿no? Entonces, a veces solamente incluso por protagonismos, ¿no? Y se ha dado eso, pero no han hablado con nosotros cómo nosotros estamos viviendo aquí, o nos usan solamente como objetos de estudio, pero no nos sirve para muchas cosas. Entonces, creo que cuando se habla del medio ambiente en territorio, en territorio indígena, también hay que hablar de los pueblos indígenas, de los pueblos indígenas, y esa lucha que nosotros tenemos por la autodeterminación y la administración también de nuestros recursos, ¿no? Para que nos puedan dar autonomía también sobre vivir aquí, el derecho a vivir en paz, que las comunidades elijan si quieren o no quieren explotar también sus recursos. Decía un comunario, por ejemplo, yo no quisiera vivir encima de algo aquí, ¿no? Porque si vivo encima de algún mineral me van a volver a trasladar, ¿no? Entonces, creo que eso es importante visibilizar en Potosí. Alrededor de todo el municipio de Potosí hay comunidades indígenas que están siendo explotadas con tema minero, con el cooperativismo, con los ingenios mineros. Los ingenios mineros causan, por ejemplo, mucha basura. Estos diques de colas, como no están siendo... no hay una normativa especial en realidad para la construcción de los diques de colas, y eso lo ha demostrado que estos últimos años han explotado como cuatro de estos diques de colas, y ha afectado a territorio indígena, no solamente aquí, también en Potosí, en el municipio de Yayagua hace poco, ¿no? Y la responsabilidad de Comibol no se quedó ahí, o el dique de Fedecomín, por ejemplo, ¿no? Que al 2021 ha afectado y ya ha llegado hasta las venas, hasta el río Pilcomayo, por ejemplo, que ha ido afectando también a otras comunidades, ¿no? En este caso de nosotros afecta nuestras venas de agua. Nosotros estamos conectados con lagunas y venas de agua y ríos, entonces estos no tienen, como no están formados, el agua está pasando contaminada hasta nuestras venas de agua, ¿no? Y eso es lo que se consume. Eso es respecto a los diques de cola. Respecto a los acopios de mineral, por ejemplo, como puedes ver, hay mucho viento aquí, es el altiplano, ¿no? Entonces todo esto lleva a los pastoreos. Entonces en los pastoreos igual se contamina todo eso, ¿no? Entonces, y nosotros en este territorio se viven de la ganadería, viven de las llamas. Entonces ya no tiene que pastear la llama es un animalito muy inteligente, toma agüita, del lugar que toma agua la llama, esa agüita es pues pura, porque es limpiecita la llama, pero
también el ecosistema de la llama se está desapareciendo, ya no se puede, ya no hay agua de donde tomar porque está todo contaminado igual. Ahora ya no es pues como era antes, los comunarios del Ayo Jesús de Machaca han sido traídos con la mita, ¿no? En la época de la colonia para servir al rey, ¿no? Lo curioso de esta comunidad, por ejemplo, es que no se han ido a sus... ¿Qué pasaba? Muchas comunidades han migrado aquí a Potosí, en la colonia, han sido traídos para trabajar con la mita, pero se volvían, una vez que terminaban el tema de la mita, se volvían a sus comunidades. Pero el Ayo Jesús de Machaca no, se ha quedado, porque han venido con sus llamas y han visto mucho verde, y cosa que ahora no puedes ver, pero los viejitos cuentan que había mucho pastoreo, entonces se han quedado y han establecido otro Ayo Jesús de Machaca aquí, ¿no? Y claro, los venían a visitar todavía, o sea, hay Ayo Jesús de Machaca en La Paz, sí, y hay Ayo Jesús de Machaca aquí también, ¿no? Entonces es muy interesante. Aquí se han formado los tres Machacas, Ayo Jesús de Machaca, San Andrés de Machaca y Santiago de Machaca, que igual hay en La Paz, ¿no? Estos lo interesante de este pueblo indígena es que tienen ascendencia aymara quechua, ¿no? Son aymaras quechuas, entonces, y están aquí resistiendo, ¿no? Entonces ellos tienen saneado el título ejecutorial, tienen sus documentos, pero pese a eso el Estado no les respeta ese derecho, ¿no? Ese derecho que dé el acceso a sus recursos naturales para proteger, porque esa es una herramienta para proteger el medio ambiente también, ¿no? Pero si no les reconoce, también sigue siendo una lucha constante, ¿no? Dentro de los territorios. Ahora, Ángela, uno puede pensar, ¿no?, que el trabajo, la lucha de las comunidades indígenas contra la contaminación ambiental, etcétera, es un trabajo solo de la comunidad, cuando en realidad es un trabajo y una lucha, en realidad por el agua que todos vamos a tomar, ¿no? Sí. Sí. Y claro, no es la gente, ¿no?, en la urbanidad no está dimensionando, ¿no?, el trabajo ambiental lo pongo entre comillas porque eso viene del activismo, ¿no? Pero hay una lucha de resistencia de las propias comunidades aquí, ¿no? No estamos dimensionando en la urbanidad también esas resistencias territoriales aquí, ¿no? Uh-huh. Y el Estado no está respondiendo, ¿no? El Estado no está respondiendo porque tranza justamente con las empresas mineras privadas, con las cooperativas, con las chinas, ¿no? Uh-huh. Empresas mineras chinas. Entonces, ¿qué nos queda? O sea, ¿cuál es el otro nivel, ¿no?, donde denunciar y donde conseguir justicia, si el Estado boliviano no va a responder, uh-huh, como no lo está haciendo hasta ahora, ¿no? Sí, es que en realidad hay dos caminos yo quisiera dar en este tema de qué nos queda, ¿no? Si bien están resistiendo, pero nos hemos cansado, dicen muchos de los tatas cuando nosotros tenemos reunión, dicen, se cansan, ¿no? Está resistiendo, hemos ido con procesos judiciales vía ordinaria. Creo que un elemento, si se puede decir, un elemento que se han ganado los pueblos indígenas a través de los años ha sido el reconocimiento de la justicia indígena originaria. En nuestro país, Bolivia es el único país que reconoce a la justicia indígena originaria como una justicia del mismo nivel y la misma jerarquía que la justicia ordinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una comunidad indígena saque una resolución indígena o sentencia, va a tener el mismo valor que la de un juez ordinario. Entonces, esa es una herramienta más que nosotros hemos ganado para poder seguir defendiendo nuestro territorio. Y manejar y conocer la justicia indígena originaria, porque pese a que ya son cuántos años son desde la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, pese a eso hay un desconocimiento de la justicia indígena originaria en el Estado boliviano, no solamente de autoridades de la población en común, sino también de autoridades públicas, ¿no? Porque si bien dice el artículo 30 y 190, ya me olvidó qué artículo, pero dice la Constitución Política del Estado que nosotros se tiene que respetar, ¿no?, esa resolución que la autoridad indígena saque. Y esa es una herramienta que el Ayo Jesús de Machaca ha usado, por ejemplo, que es algo muy potente porque ellos han estado usando esta herramienta, sacando resoluciones indígenas
desalojando a cooperativas, ingenios mineros a través de resoluciones indígenas originarias de su territorio. El problema es ahora la ejecución. En la ejecución necesitamos ayuda de la fuerza pública, ¿no? o de la misma fiscalía que nos ayude, ¿no? Pero no quieren entender sobre esta justicia indígena originaria. Entonces creo que hay que fortalecer, hay que seguir explicando, hay que seguir peleando y hay que seguir manteniendo, porque ahora me preocupa a mí que se hable de una modificación de la Constitución Política del Estado cuando tiene muchos beneficios para los pueblos indígenas. Por eso cuando hablamos de un Estado plurinacional y de pluralidad, no solamente hablamos de democracia, de economía, también de justicia. Y es algo que tenemos que seguir manteniéndolo y reforzando. Muchas veces decimos, vamos a llegar hasta instancias internacionales. ¿Sabes? ¿Qué pasa si el Estado boliviano no te hace caso? Quieres ir a instancias internacionales, ¿no? Pero en instancias internacionales, ¿dónde está la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la ONU, digamos, ¿no? La Organización de Naciones Unidas? Pero estas instituciones igual hay mucho que trabajar en estas instituciones, ¿no? Porque igual están occidentalizadas y eurocentrizadas, ¿no? Entonces, nos ven más y yo pienso, y lo digo con causa, porque yo sí he participado de estos espacios donde de hecho yo he sufrido violencia por parte de un compañero, ¿no? He sufrido, o sea, la misma violencia que se sufre aquí en los territorios en esa instancia, ¿no? Pero en este caso ha sido que las Naciones Unidas, dentro de sus procedimientos y demás, no ha hecho nada, ¿no? Entonces, para atenderme o para ayudarme. Entonces, yo he visto ahí que en lugar, que todo es discurso, ¿no? Que es discurso y que no te ayudan y más nos exotizan y nos exotizan, ¿no? Ahí vengan aquí, muchachos, hay muchos fondos que se usan a título de fortalecer los derechos de pueblos indígenas originarios, pero no funciona, no está llegando a los territorios, porque a mí me hubiera encantado escuchar hablar ahí sobre justicia indígena originaria, pero no he escuchado. Sí he escuchado sobre derechos internacionales que ya sabíamos, ¿no? Los derechos de los pueblos indígenas originarios en las Naciones Unidas, lo conocemos, ya sabemos, pero sobre cómo aplicar este procedimiento de justicia indígena originaria hubiera sido muy potente y cómo se fortalece eso. Ahora, esto lo que estás planteando me parece bien interesante, ¿no? Porque claro, el Estado no está respondiendo las demandas, ¿no? De los territorios, las comunidades indígenas, en este ayllu donde trabajas de Jesús de Machaca, ¿no? No está siendo el Estado ni responsable ni está a la altura para solucionar, para resolver, vamos a decir, estos temas de contaminación ambiental en su territorio, ¿no? La normativa internacional o las ONGs internacionales, la cooperación internacional está en el norte global, ¿no? Entonces, y el mundo académico, ¿no? Está siendo también no llega al territorio, ¿no? Entonces, a mí me parece, en esa medida, claro, tú planteas, ¿no? La sabiduría de las comunidades, que se van a sentar una semana a resolver un tema, ¿no? Entonces, el Estado no está funcionando, no funciona el Estado, digo yo, ¿no? O sea, porque dicen, ¿no ve? Claro, incluso las comunidades indígenas, ¿no ve? Tienen que obedecer lo que el Estado dice, ¿no? Constitución Política del Estado. Pero el Estado no está funcionando, ya no funciona en las comunidades, ¿no? Porque no resuelve, ¿no? Entonces ahí, claro, a mí me encanta cuando dices, ¿no? Hay una sabiduría y conocimiento ancestral, ¿no? Que está resolviendo y que más bien eso tiene que respetar el Estado, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué reflexión te provoca de repente, ¿no? Me has hecho también volar la cabeza. Yo pienso que, o sea, hay que ir fortaleciendo, o sea, cuando se habla de indígena, por ejemplo, a mí muchas personas me dicen, eres indígena, me dicen, ¿no? Entonces creo, ¿no? Que hay una estigmatización de que los indígenas no podemos estudiar derecho, no podemos hablar, no podemos hablar. Entonces, cuando yo hago defensa, lo hago como indígena, ¿no? Entonces creo, pero ¿dónde he aprendido yo todo eso? He aprendido en mi comunidad. Entonces, yo sí creo que hay que ocupar estos espacios académicos y espacios académicos mostrando toda la sabiduría y todas las experiencias que las comunidades tenemos, porque en su sabiduría han sabido reflexionar y han sabido resolver muchos casos.
¿no? Entonces, y en alguna oportunidad te decía, un pueblo indígena, una comunidad es como un estado pequeño. Tenemos nuestro propio órgano ejecutivo, nuestro propio órgano electoral, legislativo, se tiene. Entonces, y solo que está ahí en las mismas bases. Entonces, replicar todo eso, mostrar, o sea, yo pienso que sí muestran. Para mí, no voy a decir todas, hay que ser muy críticos. Hay como muchas comunidades indígenas que están siendo fraccionadas por el individualismo, por el individualismo. Este tema de los derechos humanos también, no sé hasta qué punto nos lleva, porque es muy individualista para mí también en los derechos humanos, pero hay un derecho colectivo que también se protege, ¿no? Entonces, te decía, entonces es algo que tenemos que ir, ese derecho colectivo nos los enseñan en las comunidades, ¿no? Entonces es que algo que hay que ir replicando y reconociendo también. En la academia también se tendría que reconocer. Uno de los pasos más importantes es el tema de las universidades. Cuando yo quería estudiar, por ejemplo, en una universidad indígena, las únicas carreras que me daban era agronomía, era agronomía, veterinaria. O sea, ¿cómo te estigmatizan de que el indígena solo tiene que ser agrónomo, campesino, ¿no? Pero también podemos ser académicos. ¿Y por qué no hay la carrera de derecho para indígenas, por ejemplo, ¿no? Donde aprendamos y fortalezcamos este tema del derecho indígena? No hay como tal, ni como materia hay, ¿no? Dentro de las, o sea, creo que también eso es importante. Yo siempre sonrío, No, tranqui, tú sonríe nomás. Deberías estar triste, ¿no ves? Ya. No, pero como dice la Galindo, ¿no ves? Nuestra venganza es ser felices. ¿Puede salir la frase? Ya. Sí, igual está bien, genial, ponte esta frase. ¿Tienes o te vas a acercar más? Justicia indígena originaria es oralidad de nosotros. Claro. Entonces, cuando me vienen a mí a decir, ¿dónde están tus normas y procedimientos? ¿Dónde está escrito? Está aquí, ahí está. O sea, no está aquí, nada más está ahí, les muestro los datos. Claro. Esa es mi fuente, ¿no? Pero no, o sea, ¿en qué artículo dice? No, esa es la fuente. Y es como nosotros nos normamos en función a eso, ¿no? Entonces, porque te dicen, ¿en qué artículo dice eso? ¿En qué artículo? No. Y eso es algo que yo adoro de la Constitución Política del Estado, o sea, que reconozca la justicia indígena originaria y igual está aquí. Pero ojo que tiene su trampa, ¿no? Porque nos dice, van a poder aplicar justicia indígena originaria cuando cumplan cuando cumplan 3 requisitos: persona, territorio y materia. Y en materia, excepto en tales cosas, prácticamente con la ley del deslinde jurisdiccional, todito nos han sacado, todito nos han quitado. Tema minería, medio ambiente, pero nosotros no hacemos caso de eso, porque en normativa judicial está ahí hay una trampa, ¿no? Porque está la Constitución Política del Estado y después están pueblos, las resoluciones indígenas. Entonces ahí hay o sea, es cosa de estudiarlo, no es para poder ejercerlo. Para poder hacer que se respete finalmente, ¿no? Sí. Una resolución de una comunidad indígena. Sí, es tener que ir a convencerles. A veces hacemos lobby, a veces hacemos lobby, pero ahí está. Y me pasaban muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando había traducción, yo no sabía hablar inglés, ya. Había traducción y en la traducción, Edgar, nos llamaban aborígenes. Ay, ¿por qué les pasa? O sea, ¿sabes qué dicen, no? Los aborígenes de Sudamérica explican así. O sea, y yo me iba a quejar, ¿no? ¿Por qué no se dicen aborígenes? O sea, ¿por qué? Que se diga ya. Tanto mencionan indigenous peoples, díganos indigenous peoples, pero no nos digan aborígenes. Claro.
estamos en una de las lagunas del circuito de las lagunas del Caricari. ¿Por qué estamos en este territorio? Porque es importante para ti, para tu trabajo, por supuesto también para el trabajo de Mujer de Plata, estar en este territorio, en estas lagunas. Sí, gracias, Edgar. Es importante, bueno, aquí van a poder ver, allá está el Caricari y allá está la Serra, la Huaca, y aquí está una de las lagunas. Tal vez para contarles un poquito, dice que cuando le han empezado a explotar a la Serra, la Huaca, cuando ha llegado la colonia y los españoles, el Caricari había visto a la Huaca, ¿no?, que le estaban explotando, y había empezado a llorar tanto, que de sus lágrimas se había hecho todas unas lagunas, ¿no? De ahí nace el circuito de las lagunas Caricari, ¿no? Entonces todos estos son las lágrimas, el llanto del Caricari, que actualmente nos abastecen, ¿no?, de agua a la ciudad de Potosí, a la zona alta. Son 25 lagunas que están en territorio del Ayllu Jesús de Machaca, que eso es muy importante, ¿no?, es en territorio indígena, y las cuales están concesionadas en favor de una empresa privada llamada AAPOS, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos al tema de que los pueblos indígenas originarios son despojados de sus recursos naturales, de la administración de sus recursos naturales, ¿no? Entonces, porque estos recursos, toda la concesión hídrica de este territorio del Ayllu Jesús de Machaca está concesionada en favor de esta empresa. Todos los años hay problemas, casi todos los años, siempre cuando hay sequía, por ejemplo, se les prohíbe a las comunidades indígenas el uso del agua de estas lagunas por parte de la empresa de AAPOS, y creo que eso es una lucha que nosotros y que el Ayllu Jesús de Machaca viene realizando desde hace ya años, ¿no? Hay uno de los tatas dice, ya me estoy haciendo viejito, ¿no?, esperando agua para mi comunidad. En territorio indígena, o sea, estando en territorio indígena y siendo ellos dueños de este recurso hidrológico, no tienen agua potable, por ejemplo. Primero uno. Segundo, nosotros tenemos una unidad educativa llamada Chalviri, ¿no? Entonces, a la unidad educativa no llega agua, pero sí llega agua a la ciudad. O en su punto también se ha denunciado muchas veces que estas aguas están siendo vendidas a los ingenios mineros por la empresa AAPOS, ¿no? Entonces, y son parte de esta empresa AAPOS socios, por ejemplo, la gobernación, el municipio, la iglesia, la asociación de periodistas, la universidad, son partes socios de esta empresa, pero irónicamente el pueblo indígena, que es el dueño de este recurso, porque es el dueño ancestral de estas lagunas y son los guardianes de estas lagunas, no lo son, ¿no? Entonces, y es una lucha que tiene el pueblo indígena, el Ayllu Jesús de Machaca, de años para seguir luchando. ¿Por qué? Por la administración, que les permiten administrar estos recursos naturales también, no solamente en beneficio de ellos, sino también en beneficio de la población, ¿no? Entonces, eso es algo, por eso es muy importante este lugar que nos conecta además y que es muy identitario para los potosinos también, ¿no? El cerro, el Caricari y el agua, ¿no?, que es símbolo también de vida, ¿no? Ahora, hay una mentalidad también colonial, ¿no?, desde la forma como se ha privatizado el agua, ¿no?, a través de esta empresa privada, y se le ha despojado, ¿no?, de la propiedad de las aguas a esta comunidad indígena, al Ayllu Jesús de Machaca, ¿no? Esta mentalidad colonial que prioriza la urbanidad y desplaza, ¿no?, o les niega el agua a la propia comunidad indígena que tiene bueno, es propietaria de estas aguas también, ¿no?, porque está en sus tierras ancestrales, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de esta mentalidad colonial, ¿no?, que a pesar, ¿no?, de que estamos viviendo así, bueno, un estado plurinacional, se supone que hay temas que se han puesto sobre la mesa sobre la colonialidad contemporánea, eso se sigue reforzando, ¿no? Al contrario, o sea, siguen habiendo estas prácticas coloniales de despojo de tierras, despojo de recursos hídricos a las comunidades en beneficio de la urbanidad y del capitalismo, claro, para las empresas mineras, ¿no? Sí, yo pienso, o sea, en normativa pienso que sí se ha avanzado, ¿no? Pero la idea es que se cumpla, y además nos han ido poniendo trampas también. O sea, si bien nos han dado un derecho general en la Constitución Política del Estado, en las normas especiales nos han ido limitando, ¿no?, y beneficiando, como tú decías, o sea, sí nos estigmatizan y benefician a la ciudad por encima de las comunidades, ¿no? Entonces, eso es para nosotros muy preocupante, porque, por ejemplo, el 2021 ha habido sequía y una de las lagunas, que es justamente la Lacachaca, se iba a secar,
¿no? Y estaban muriendo nuestros peces, porque nosotros ahí teníamos peces. Entonces, cuando se ha hecho una inspección, fácilmente venía el gerente de Apos y nos decía, les pago $1 por sus truchas, ¿no? Nuestras llamas o sea, necesitaban agua y había fango, ¿no? Estaban entrando en el fango, entonces no podían tomar agüita bien, les estaba perjudicando, ¿no? Entonces afecta también a la biodiversidad, hay detrás algo, ¿no? Que está afectando y que no se preocupan, o sea, para ellos es cuánto te pago por la trucha, te pago $1, ¿no? Por Todo la tiene trucha. precio para el Y capitalismo. claro, ¿no? Te pago $1. Las lagunas no se pueden secar porque si tú has visto cuando estábamos viniendo, se ha secado una laguna. O sea, el consumo del agua no puede ser por menos del 30%, eso dice la normativa, pero lo secan en beneficio supuestamente del agua y priorizan a la ciudad por encima del pueblo indígena. El pueblo indígena también necesita agua. Nosotros no tenemos agua potable, o sea, eso es algo que nos tiene que llamar la atención. En nuestro territorio no tenemos agua potable. Y una de las cosas, por ejemplo, que a mí más me ha dolido en ese entonces, y aún sigue practicándose eso, en la unidad educativa nosotros no tenemos agua. Las guaguas tienen que ir con 2 botellas de agua todos los días a la unidad educativa, porque nosotros pasamos clases de 8 de la mañana, o bueno, en el campo ya están yendo a las 6, ¿no? Por las distancias largas, y ahí se almuerza, ahí se come. Entonces, para la preparación de los alimentos tienen que llevarse en botellita, ¿no? Entonces se va priorizando, o sea, seguimos con esta idea colonial de que la ciudad importa más que el campo, ¿no? Que la vida de la gente que vive en la ciudad vale más por encima de la gente que vivimos en el campo también, ¿no? Entonces sigue esa palpitante, esa colonia, pienso, interna también, ¿no? Sigue colonizados internamente. Entonces las mismas instituciones, ¿no? Que no nos permitan ser, por ejemplo, ¿por qué no podríamos ser socios, por ejemplo, de esa administración del agua el pueblo indígena, ¿no? No, ustedes no, pero la universidad está bien, pero ¿qué tiene que ver ahí, por ejemplo, la Iglesia Católica? Claro. ¿O qué tiene que ver ahí la Asociación de Periodistas? O sea, ¿qué? ¿No? Por ejemplo, el pueblo indígena tiene mucho que ver ahí, por este derecho a la autodeterminación, por este derecho al recurso natural que está aquí, porque nosotros somos los guardianes también, porque nosotros mantenemos esto. El mantenimiento no lo hace la empresa, el mantenimiento lo hacen las comunidades indígenas a través de sus usos y costumbres y procedimientos anuales. Ellos tienen que hacer mantenimiento, por ejemplo, cada fecha vienen, limpian, ¿no? Y viene la ciudad, vienen los ciudadanos y le echan basura, pescan cuando quieran, y cuando nosotros prohibimos o ponemos normas respecto a eso, nos dicen que les estamos prohibiendo a un recurso que es de todos las y los bolivianos, pero no nos consideran a nosotros como parte de las y los bolivianos también, ¿no? Entonces hay todavía mucho que trabajar respecto a este tema de la administración de los recursos dentro de los territorios de los pueblos indígenas, para que nosotros podamos conseguir verdadera autonomía, autodeterminación e independencia también. Mientras tanto seguimos resistiendo, ¿no? Ángela, para cerrar este programa te iba a preguntar justamente, ¿no? Por esta respuesta que tú nos das, hay que volver al territorio, ¿no? Hay que volver al territorio, y en esta última parte te pregunto por el horizonte de las luchas sociales, el horizonte de tu lucha con las comunidades indígenas, ¿no? Estás resistiendo junto a las comunidades en el territorio. ¿Y cuál es ese horizonte? ¿Qué avisoras? Cuando el Estado no funciona, ¿no? Cuando se despojan a las comunidades indígenas de sus recursos naturales, cuando se les niega el derecho al agua, que es un derecho básico para todos y para todas, pero en este caso no para las comunidades indígenas, se les está negando ese derecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese horizonte de lucha? ¿Qué avisoras para este presente, pero también para un futuro? Bueno, la verdad, Edgar, yo para el futuro no sé, creo que siempre estamos en un constante abismo. Alguna vez hemos conversado contigo, ¿no? Sobre el abismo. Creo que sí estamos en un abismo, ¿no? Y sobrevivimos en realidad las comunidades indígenas. A mí me da mucha pena Potosí, y me da pena verla al cerro todos los días, verla, ¿no? A la huaca, y es inevitable que un día se derrumbe. Se va a derrumbar. Entonces, en el futuro no sé, la verdad, a mí me gustaría ser esperanzadora, decirte, ¿no? Yo actualmente no tengo, creo que estamos siempre al abismo de qué va a pasar. No he pensado mucho en el futuro, más con
con las recientes cosas que están pasando, ¿no? En el presente yo creo que es importante cuidarnos, y es algo que también he aprendido con mi abuela, ¿no? O sea, que yo llevo un aguayo de mi abuela que me abraza, ¿no? Y me cuida, y reescribir la historia por nuestras ancestras también, ¿no? O sea, reescribir y tratar de sanar en algo ese despojo histórico que ha habido en nuestras memorias, en nuestras cuerpas, en los territorios, ¿no? Entonces, actualmente, o sea, yo te hablo de la actualidad, creo que tenemos que seguir trabajando nomás en colectividad, cuidándonos elementalmente, cuidándonos, y porque yo te digo, no va a servir de nada un derecho a la autodeterminación, y lo decía, o sea, no sirve un derecho a la autodeterminación si no te cuidas, si seguimos sufriendo violencia, por ejemplo, dentro de los territorios. Y la violencia es interseccional, se puede dar en muchos aspectos, puede ser directa, indirecta, colonial, también hay un machismo indígena dentro de nuestras comunidades con las que hay que seguir luchando. Entonces, con los que hay que seguir luchando. Actualmente yo creo que es cuidarnos y trabajar, sí cuidarnos, pero abrazarnos también entre nosotras, ¿no? Cuidarnos y ver las estrategias de cómo seguir resistiendo. Tal vez lamentablemente seguimos resistiendo. A mí me da mucha pena decir, yo no quisiera que mi hija resista, o mis hijos o mi hija resistan, pero estamos resistiendo, y no sé hasta cuándo. O sea, me gustaría ser esperanzadora. Lamento decirte que no, que yo veo que estamos al borde del abismo, pero que tal vez hay que vivir los días cuidándonos y compartiendo nuestra colectividad, nuestra comunidad, volviendo a los territorios, y escribiendo y documentándonos también esto, tal vez para futuras igual generaciones, pues, ¿no? Querida Ángela, queremos agradecerte por tu tiempo, por el espacio, por la gestión también de este recorrido, de este callejeo también por la ciudad, pero también por estos territorios, por las comunidades indígenas. Gracias por estar en este 10º programa de Parlasip Hañani. Hablaremos y, bueno, lo que quieras igual hacia nuestro público, ¿no? Lo que quieras decir. No, más bien en quechua, ¿no? Mancha y kusisca no kakasani, kaimanta, jamun kichis kaiman, kawarin kichis kai kausanchista, no kamancha y kusisca kasani, hasta wampis yakikuni kankunamanta. Quiero que les vaya bien, que sigamos abrazándonos y que, bueno, sigamos, es triste, pero seguimos resistiendo, y que tal vez en un sueño utópico podamos sí llegar a este principio del summa causa, pero fuera también del machismo indígena, ¿no? Yo a mis hermanos y a mis hermanas aprovecho este espacio para también invitarles a que nos evaluemos, ¿no? Si bien estamos resistiendo por nuestros territorios, pero hay un machismo indígena interno que tenemos que interpelarlo, y que podría también fragmentar las luchas, ¿no? Y fragmentar nuestras luchas también. No sirve de nada una autodeterminación si seguimos practicando un machismo indígena en contra de todas y todos también, ¿no? Gracias. A mí me ha encantado la entrevista que le han hecho a la Ale. Me ha palpado mucho, porque justo yo la vi cuando volví de la ONU, ¿no? Y ella hablaba, ¿no? sobre el machismo interno, sí, y cómo se rechazaba, ¿no? En los pueblos. Entonces, y cómo no hablaban las mujeres en las reuniones y todo eso, ¿no? Sí. Entonces yo pensé que estaba loca, ya. Pero lo escucho a la Ale. In the evening,